a una vida de oración. Vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Porque sabemos que la oración, pues siempre necesitamos estar orando. Pero a veces vamos a hablar un poquito de lo que el Señor quiere que aprendamos esta noche. Si me acompañan, vamos a orar un momentito. Padre, en tus manos pongo esta tu palabra, que sea tu Espíritu revelándola a nosotros, precioso Dios, a la capacidad que podemos entenderla, Padre. Enséñanos, precioso Rey Santo y Poderoso, lo que quieres que aprendamos, y ayúdanos, fortalécenos para que podamos ponerlo por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, cancelando toda clase de distracciones, toda incomodidad, todo aquello que viniera a estorbar, queda cancelado, y te doy gracias por tu amor eterno, incomparable y maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos Colosenses 4:2 y nos dice la palabra del Señor. Dice, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, preservad en oración, velad en ella con acción de gracias. Entonces tenemos que mantenernos, ¿verdad? Orando. ¿Para qué? Porque si no oramos, si nosotros no estamos en constante oración, no estamos hablando con Dios todo el tiempo. La oración es eso, hablar con Dios. En el sentido más profundo de la vida cristiana, no se puede vivir sin oración. El ejemplo más grande que nos dejó el Señor Jesucristo en la Biblia habla de la importancia de permanecer en oración. Adoración, confesión y petición son elementos claves de nuestra oración. Y nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. O sea, ¿cuándo vamos a parar de orar? Nunca. Orar sin cesar quiere decir que continuamente, siempre. En el sentido más profundo de la vida cristiana, no se puede vivir sin oración. El ejemplo de oración más grande nos lo dejó el Señor Jesús. Y si se acuerda, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús oraba. Mire, dice en Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche. Nada de que se echó un sueñito. Dice, pasó toda la noche orando. Y nosotros vamos y oramos un ratito y ya estamos cabeceando, ¿eh? Y necesitamos aprender del Señor a pedirle al Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero orar. Ayúdame a orar. Pon en mi boca la oración que tú quieres que yo diga, y ayúdame para poder hacerlo. Los evangelios no pueden relatar todo lo que Jesús hizo durante su vida terrenal. Por eso es motivo de gran significado el hecho de que se señalen en 22 ocasiones diferentes que Jesús oró. 22 ocasiones en el Nuevo Testamento habla de que el Señor estaba orando. Imagínense, ¿cuánto fue el tiempo de que Él duró en el ministerio terrenal de Él? Fueron como alrededor de 3 años y medio. Y en ese lapso de tiempo, anotaron 22 veces que Él encontraba orando. ¿Cuántas veces no lo anotaron? Muchísimas. Pero, ¿cómo fue? Porque muchas cosas la anotaron una sola vez, o 2 veces. Pero eso fueron 22 veces. Quiere decir que tiene una importancia grandísima. Y nosotros a veces pasamos por alto la oración, ¿verdad? Se nos va. Y tiene tanta importancia. En Juan 20, versículo 30 nos dice la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mire, no están escritas muchísimas cosas que Él hizo, no están escritas. Y así también muchísimas veces que Él estaba orando no estaban escritas, pero ellos pusieron 22 veces para darnos a conocer la importancia que tenía, no solo para la vida de Jesús. Y mire, si para la vida de Jesús tenía importancia, que era Jesús el Hijo de Dios, ahora para nosotros, la importancia tan grande que tiene eso. Si el mismo Hijo de Dios no pudo vivir en este mundo sin orar, menos lo podemos hacer nosotros. Mire lo que dice en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó, y orando,
el cielo se abrió. Mire qué bonito. Nosotros no hemos abierto el cielo, ¿por qué será? Nos falta oración, ¿verdad? Para que se abra el cielo. Y entonces descienda la misericordia del Señor. Pero si no estamos orando, pues el cielo sigue ahí, cubierto. De bronce, dice la Biblia. Que está de bronce porque nosotros pues, no estamos abriéndolo con la oración. Necesitamos abrirlo. La Biblia habla mucho de la importancia de la oración. Y vemos en Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no solo tenemos que orar por las cosas nuestras, sino que también tenemos que orar por las demás personas. Y más por aquellos que están llevando el Evangelio. Aquellos que están predicando la palabra, porque es a los que más el diablo va a atacar. ¿Por qué? Porque no quiere que se extienda la verdad, no quiere que se conozca la verdad, no quiere que se le salga a la gente que ya tiene atrapada. Entonces, si nosotros nos ponemos la palabra y vamos a llevar la palabra a la gente, pues el enemigo está enojado. Y dice, no, porque me están, ya se me salieron ellos y aparte me quieren sacar más. Pues no, ¿verdad? Y eso no le agrada, le molesta. En la Biblia, repetidas veces nos exhorta a orar, enseñándonos a hacerlo correctamente, prometiéndonos grandes bendiciones. Si oramos de esta manera, obtendremos la oración eficaz, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que el Señor dijo que cuando oráramos unos por otros y eso nos daba la oración eficaz? O sea, si nosotros estábamos en justicia orando unos por los otros, íbamos a tener una oración eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que iba a llegar al trono de la gracia y íbamos a recibir lo que necesitábamos. Por eso nos dice que tenemos que orar, muchas veces tenemos que ponernos de acuerdo, porque dice, donde quiera que están 2 o 3 de acuerdo, ahí estoy yo. Por eso es cuando estamos juntos, entre muchos orando, oramos por peticiones y vemos que esas peticiones se cumplen más rápido, porque hay muchos orando. Y entonces, como hay muchos orando, no es que una sola persona no puede orar, claro que sí puede orar, pero cuando hay más fuerza, es como cuando uno va llevando una carga y lleva una sola persona, digamos que yo tengo que vaciar una trocada de juguetes, por decir así. Tengo una troca llena de juguetes y los tengo que vaciar. ¿Cuánto tiempo me tocaría ir por uno, en uno? Pero en cambio, si llegan unas 50 personas y uno se lleva cada caja, en un solo llegamos, ¿verdad? Y así es la oración. Lo llevamos con más fuerza y se entrega con más fuerza. Porque dice la palabra del Señor que allá arriba están unos candelabros y esos candelabros se llenan con la oración de los santos. Y es cuando se produce la explosión en el altar y es cuando baja la orden acá abajo. Entonces, imagínense, nosotros estamos orando y orando, produciendo un poquito, pero si somos muchos, se llena aquello. Y se produce esa explosión y es cuando viene la transformación a la vida de aquella persona, cuando viene el milagro que necesita aquella persona, sanidad, liberación, lo que sea, pero viene más rápido. ¿Por qué? Porque hay muchos. Y uno solo, pues, más despacito, ¿verdad? Más despacito vamos ahí y vemos en Mateo 6:5 y nos dice la palabra del Señor. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mire, el Señor bien directo, ¿verdad? Dice, los que oran para que los demás los vean, ya tienen su recompensa. Ya los vieron los demás. Ya, se acabó. No hay más. Obtuvieron lo que querían, que los demás lo vieran. Entonces, pero cuando oramos con el sentido o con el deseo genuino de que la persona sea beneficiada por lo que estamos orando, estamos poniendo ahí nuestro corazón como si fuéramos nosotros mismos, entonces el Señor obra. Porque no estamos buscando otra cosa más de que la persona sea beneficiada, que haya la sanidad que se requiere, que haya la salud o que venga a los pies del Señor. A veces estamos orando por la gente que venga a los pies del Señor, ¿verdad? Y entonces estamos con ese deseo, con ese anhelo de nuestro corazón y entonces el Señor cumple la petición de nuestro corazón.
Y aquellos que oran para que los miren nada más, también Dios les cumple el deseo de su corazón, ya los miraron. Por eso es que necesitamos orar con ese entendimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón en esta oración? Y ponerle todo en las manos del Señor para que Él obre. El versículo 6 nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, que no tenemos que buscar que este nos mire, que aquel nos mire, que el otro nos mire. Eso no tiene importancia, no tiene, ¿de qué sirve eso, verdad? Podemos orar por gente que nunca vamos a ver, que nunca vamos a conocer. Pero si Dios en su infinita misericordia le concede el favor allá, eso es lo que se quiere. Es lo que se requiere, ¿verdad? Que Dios que Dios obre conforme su voluntad en aquellas personas que necesita ser sanado o liberado o lo que sea que necesite. Pero es Dios obrando en la persona y nosotros pidiéndole, ¿verdad? Porque a eso nos ha mandado. Porque dice la palabra del Señor, mire, esto es algo bien tremendo si nosotros le ponemos atención. En la traducción que nosotros generalmente usamos, dice, en Mateo 18:18, dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Pero hay la traducción lenguaje actual, dice, todo lo que te opongas en la tierra, Dios se opone en los cielos. Y todo lo que tú aceptes, lo que tú permitas, dice, en la tierra, Dios lo permite de los cielos. Mira qué tremendo. Quiere decir que muchas de las cosas que están pasando es porque nosotros las estamos permitiendo. No, pues allá ellos, mira lo que lo van está yendo, pero pues allá ellos. Hace mucho tiempo, cuando iba a empezar la pandemia, alguien dijo, y a mí se me quedó grabado eso, dijo, ¿por qué no están orando por lo que está pasando en China? Cuando empezó, que recién empezó allá. Dijo, porque está allá y lo ven tan lejos. Y cuando llegue acá, entonces, ¿qué va a pasar? Y yo lo escuché y se me quedaron grabadas esas palabras. No tardó casi nada cuando veníamos aquí la pandemia. ¿Qué hubiera sido si nos hubiéramos levantado todos a orar para que se contuviera allá y se deshiciera? No hubiéramos sufrido todo eso. Pero, como estaba lejos, ¿verdad? Pero ahora tenemos que tener ese discernimiento cuando vimos que algo está pasando por allá rápido. Empezar a cancelar eso y que no cruce y se deshaga también allá y nos sigue enfermando. Nosotros, dice la palabra, que lo que nos opongamos nosotros, Él se opone desde allá. Pero tenemos que tener ese entendimiento, que Él se necesita que nosotros nos opongamos aquí para Él estar de acuerdo con nosotros. Él necesita que alguien esté de acuerdo con Él para hacer aquí en la tierra lo que Él quiere hacer. Por eso estamos aquí. Esa es una manera también de adorarlo, de glorificar su nombre. Cuando nos ponemos de acuerdo con Él, y Él entonces puede mostrar su gloria, su amor, su misericordia. Mire, si estamos orando por una persona que está enferma, estamos orando por esa persona, cuando esa persona se levanta, se le da gloria a Dios, ¿verdad? Y aquellas personas que estaban alrededor de la persona que estaba enferma, se dan cuenta de que de otra manera no hubieran podido salir de ahí. Solo Dios pudo hacerlo. Y entonces ahí ellos empiezan a creer. Aunque digan que no, pero ellos empiezan a creer. Hace mucho tiempo estaba uno de mis muchachos, el más grande. Y él parecía un poco más como escéptico a la palabra, pues a creer, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Me decía que yo estaba loca y que cuando yo le decía que iba a venir, su papá iba a venir a la iglesia, me decía, ay, más estás loca, de verdad, ¿cuándo mi papá va a ir a la iglesia? Pero la cosa es que un día se enfermó, se puso muy malo del estómago y pasó toditita la noche devolviendo el estómago con una diarrea intensa. Entonces yo le di todo lo que yo sabía que le podía hacer bien. Y ahí me la pasé sentado con él, ya no podía ni acostarse porque no podía poner la cabeza para abajo. Tenía que estar sentado. Y la cosa era que bien debilitado por toda la noche como había pasado, no podía detener nada.
Y yo, pues, ya le había hecho todo y entonces me dijo, mira, házmelo le había hecho un ajo, le había molido un licuado ajo con limón, porque dice que eso corta la infección del estómago. Y le había hecho eso ya al principio y no le hizo nada. Pero yo pienso que sintió un poquito de ayuda con eso. Entonces me dijo, porque yo le dije, mira, mijo, ya no sé qué hacer. ¿Quieres que llamemos que vayamos al hospital? No, dice, porque ya me voy a pasar toda la noche en la emergencia y no me van a hacer nada. Y ya era en la madrugada, ya eran como las 5 de la mañana. Y entonces le digo, me dijo, hazme más de los ajos. Y le dije, ¿estás seguro? Porque no le gustan mucho las cosas así, que saben feo. Y me dijo, sí. Bueno, se fue y lo molí, lo licué. Ya cuando se lo llevaba, le dije, mira, esto ya te lo di antes y no te hizo nada. Sin el favor de Dios, nada se hace, mijito. Pero con el favor de Dios, un trago de agua te sana. Entonces nomás me miró así como mirándome, pero ni me volteó a ver tanto porque estaba abrazado del toilet, devolviendo el estómago. Y le dije, vamos a orar y vas a recibir al Señor. Y el Señor va a hacer la obra. Y él ahí me dijo que sí, me dijo así como entre dientes y que no podía ni nada. Pero ya no se le salía nada, nomás era pura fuerza que hacía. Entonces, bueno, recibió al Señor. Y le dije, pero tienes que repetir. Estoy repitiendo, me decía. Y en la mañana ya se tomó la medicina y ya fue y se sentó y luego ya se acostó y pudo acostarse. Y me dijo, ma, ya me pude acostar, te puedes ir a dormir. Pero eran como las 6 de la mañana. Me fui a acostar. Y yo me levanté en la mañana y andaba en la cocina como a las 9 de la mañana, ya que ellos se habían ido a la escuela y todo. Y andaba en la cocina cuando me habla y me dice, eran como las 9 de la mañana cuando me dice, ma, hazme unos huevos revueltos. Y bueno, él me pidió el menú que quería. Y le dije, no, mijito, ¿cómo crees? Si tan mala noche que pasaste, ahorita ni agua puedes tomar, mijito. Ahorita te voy a hacer un arrocito, un caldito de juguito de puro arroz, le digo, para que el almidón cubra tu estómago porque no tienes nada como pasaste anoche. Y luego me enseña una botella de agua, que aquí está una botella. Enseña la botella, me dice, mira, ya me tomé 2. Y mira, me dice, se pega en el estómago. Nada. Ya no devolví el estómago, ya no pasó nada. Así que hazme comida porque ya me voy a ir. Y él es enfermero. Él sabe bien que eso no hubiera podido pasar. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces tenemos que aprender a estar en oración y en comunión con el Señor para cuando venga esa oportunidad, poder ahí agarrar a la persona. Dios nos da esa oportunidad. Entonces no podemos dejarla pasar. Pero si no estamos en constante oración, en constante comunión, no sabemos lo que Dios quiere hacer. Como cuando el Señor se murió, Lázaro. ¿Qué hubiera sido si el Señor dice, ay, pobre Lázaro, ya murió, ¿ya para qué voy? Pero el Señor vino y todavía se quedó ahí unos días allá esperando que se muriera y que estuviera ya, mire, enterrado y allá en la tumba y bien ya descompuesto. Cuando llegó ahí ya tenía 4 días allá. ¿Y qué hizo el Señor? Lo levantó. ¿Y qué fue lo que pasó? Toda esa gente creyó. Y eso es lo que pasa. Cuando el Señor nos da la oportunidad, es para sembrar esa semilla de fe en ese corazón duro. Porque eso que pasó con mi hijo, ¿usted cree que se le va a olvidar? No se le va a olvidar. Esa semilla ya quedó ahí sembrada. Aunque él diga lo que diga, esa semilla está ahí sembrada. Y tarde que temprano yo espero verlo cualquier rato aquí sentadito, escuchando la palabra y sirviéndole al Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, pero nosotros necesitamos buscarlo. Hoy sí le encontraste la traducción lenguaje actual. Así, por favor. Quiero que la lean. Mire, ¿ve lo que dice? Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohíbe. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permite. ¿Cuántas cosas no habremos permitido nosotros? ¿Cuántas cosas? Necesitamos aprender, ¿verdad?, esa palabra y sembrarla dentro de nosotros para que el diablo no nos siga ganando. Porque él es lo que hace. Aprovecha que nosotros estemos sin ignorancia.
Porque ignorancia, ¿qué es? Desconocer algo, ¿verdad? Entonces, cuando no conocemos la palabra, no sabemos aquello, pero el diablo no dice, ay, pobrecito, no sabe. Lo voy a dejar en paz porque no sabe, no conoce, pues lo voy a dejar en paz. No, él viene a robarnos y nos saca todo lo que puede. Él no tiene que, les voy a dejar este poquito. No, él nos saca todo lo que puede. No nos saca más porque el Señor no se lo permite, pero si no, sí nos sacará más. ¿Se acuerda lo que le dijo a Job? Dios le dijo, le puedes tocar esto, aquello, pero no toques su vida. ¿Y qué hizo el diablo? Le quitó todo. La vida no se la pudo quitar y esa no fue lo único que le dejó. Así que el diablo no tiene compasión. Él no nos va no nos va a dejar que con un poquito. No, él nos quiere quitar todo. La adoración, confesión y petición son 3 elementos que deben tomar parte de nuestra vida de oración, ¿verdad? Cuando vamos a orar, nosotros tenemos que llegar adorando al Señor primero. Porque mire, si usted llega a la puerta de alguien con unos toquidones bien grandes, la persona se va a molestar ya cuando le abre, si le abre porque lo molestó mucho, pero se va a estar molesto. O si llega, pídele cosas, no le abro mejor, ¿verdad? Porque aquí, no, hombre, me va a dejar sin nada. Entonces, como la bonita manera de llegar, que a la persona le agrade, ¿verdad? Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que llegar con Dios, agradándolo a Él, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo. Y luego tenemos que confesar aquellas cositas que están escondidas dentro de nosotros. Aquello que pudiera estorbarnos. Mire, a veces nosotros pensamos que no hicimos nada mal, pero cuando estamos allá adorando al Señor, de repente nos acordamos, no saludaste a la sutanita, le hiciste un gesto a la manganita. Entonces esas cositas chiquitas nos estorban delante del Señor, porque nosotros, quizás para nosotros no fue nada, pero quizás para la otra persona fue mucho. Se sintió muy mal. O viceversa, quizás ella ni cuenta se dio, pero yo sí me sentí mal después y entonces el diablo me está acusando con aquello y no me deja entrar a la presencia del Señor porque ahí me está acusando. Entonces, para evitar eso, confesamos. Le decimos al Señor, Señor, fíjate que me pasó esto y esto y esto y yo actúo así, perdóname y ayúdame para no volverlo a hacer. Y luego, después que ya confesamos lo que traíamos, recibimos su perdón, confiando en lo que Él ya estableció, en lo que Él ya cumplió. Y ya después de eso, entonces sacábamos nuestra listita, ¿verdad? Porque a veces no tenemos una listita, tenemos una listota. En Mateo 6:9 nos dice la palabra del Señor, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así debemos de empezar una oración. No es que la vamos a hacer exactamente como dice ahí, sino que en esa dirección, ¿verdad? Alabando, reconociendo a Dios por su grandeza y alabándolo por su amor y misericordia. Así debemos empezar. El versículo 10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué estamos diciendo? Señor, establece tu voluntad en mí y yo me someto a ti. Estamos reconociendo el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces cuando estamos reconociendo el señorío de Dios sobre nuestras vidas, estamos diciendo, estoy a tu servicio, Señor. Aquí estoy para recibir tus órdenes, como cuando uno trabaja, ¿verdad? Y llega cada mañana a recibirle las órdenes o lo que le han dejado a uno que tiene que hacer y uno tiene que presentarse allí. Imagínense que yo llego a un trabajo y en vez de irme a presentar con el manager o el que está ahí supervisando, me voy a hacer lo que yo quiero y como yo quiero y todo, y me van a ir a decir, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo aquí? Allá estaba su trabajo. No, pero es que esto me gusta más hacerlo. No, ¿verdad? No es así. Tenemos que hacer lo que como el dueño quiere. Y el dueño nuestro y de todo, tenemos que ponernos a las órdenes de Él para poder que se haga conforme Él establecido. Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Una manera de serlo es iniciar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo diario de oración con alabanza y acción de gracias. Es necesario alabarlo por lo que Él es y darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, vamos alabándolo por quien Él es, que es el Señor de todo, de nosotros mismos,
y también por lo que ya hizo por nosotros. No es tanto porque quiero que me dé, sino nuestra pensamiento debe de estar en agradecimiento. Agradecimiento por lo que ya nos dio. Claro que cuando yo vengo a adorarlo y vengo a darle gracias por lo que ya me dio, Él no se queda con nada. Me va a dar más. Y lo que yo vaya a pedirle, porque dice su palabra que lo que yo vaya a pedirle creyendo, ya lo recibí. Entonces me lo va a dar, pero tengo que empezar como Él quiere que empiece. De la manera de Él. Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, ¿qué adoradores quiere Él? Los que le adoran de verdad, con un corazón sincero, sin ira, sin contiendas. Cuando llegamos ahí, nos limpiamos de todo, le pedimos que su sangre venga y nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Y entonces entramos a sus atrios con un corazón limpio, recibiendo su presencia gloriosa. Y entonces cuando estamos en su presencia, ahí extendemos la carta que llevamos, ¿verdad? Mientras alabamos a Dios por su fidelidad, Él cumple sus promesas, por su conocimiento de todas las cosas, por la grandeza infinita de su amor, por su sabiduría y por su poder. Pensando en estas maravillas divinas, nuestros problemas se irán haciendo progresivamente más pequeños y resulta más fácil dejarlos en las manos de Dios. Mire, cuando entramos a alabar al Señor y entramos a veces venimos con angustia, con preocupación. Estamos preocupados por algo, estamos angustiados por algo, tenemos miedo, pero cuando entramos a alabarle y adorarle y Él viene llenando nuestro corazón, entonces o nos da la respuesta para que estamos pasando o nos quita esa carga. Y entonces ya vemos que el problema no era tan grande, que lo podemos solucionar, que no era tan grande, pero es cuando nosotros nos rendimos a Él. Cuando nosotros le entregamos todo a Él. El problema es que muchas veces vamos a la oración, le entregamos el paquetito, pero terminamos la oración y agarramos el paquete y nos vamos. No le dejamos a Él. Entonces no le dejamos obrar, sino que nos volvemos a llevar todo lo que traíamos y ahí vamos cargándolo. Y el Señor dice, bueno, ¿lo quieres cargar tú? Llévatelo pues. Pero no, tenemos que dejárselo a Él. ¿Y cómo se lo dejamos? Le damos las gracias por haberlo resuelto porque nosotros no sabemos cómo, pero Él sí sabe, lo sabe todo, lo conoce todo y en su tiempo Él lo va a resolver. Entonces le damos las gracias por ello y cada vez que nos acordamos de aquella cosa, le volvemos a agradecer. Gracias Señor porque tú haces las cosas perfectas y tú sabes cómo vas a resolver esto porque yo no sé. Y así lo seguimos dejando en las manos del Señor, que a veces el diablo viene a atormentarnos con aquello, pero el Señor ahí, cuando menos acordemos, se resolvió. Y vamos a decir, ni siquiera me di cuenta cómo pasó tan rápido y ya se resolvió todo. Y en Mateo 11:28 nos dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mire, ¿quién es el que nos va a dar el descanso? Dios. Él es el único que puede darnos el descanso. Puede quitarnos las cargas, la preocupación, cualquier cosa que nos esté estorbando ahí, que nos esté preocupando, cualquier cosa Él lo arregla. Pero necesitamos confiar en Él. El primer beneficio que obtenemos como resultado de la alabanza a Dios es el agradarle a Él. Cuando nosotros le agradamos a Él, ¿cómo le agradamos a Él? Cuando nosotros lo estamos alabando. Cuando nosotros estamos en la alabanza, mire, yo creo que no hay mejor alabanza que la que se hace en sacrificio. Cuando uno está sufriendo algo y en vez de estar llorando por lo que está sufriendo, en vez de estar peleando, en vez de estar enojado, usted se va a adorar a Dios. Yo creo que esa es la mejor alabanza que hay. Y Él la recibe y entonces ahí, porque mire, el diablo nos está afligiendo ¿para qué? Para que nosotros reneguemos, para que nosotros nos preocupemos, para que nosotros estemos enojados. Pero si nosotros decidimos en vez de todo aquello, ir a alabar a Dios, ¿cómo está el diablo? Revolcándose de coraje y Dios diciendo, mira, me cree más a mí.
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de darle a Dios. En vez de que el diablo nos atormente ahí con todas las más cosas, soltar todo eso y entrar en alabanza a Dios. Y mire, parece que los cielos se abren y la respuesta viene. Y le entra una paz al corazón y un gozo. Una vez estábamos en un culto y vi una señora que estaba adorando al Señor, pero de una manera tan concentrada en la adoración al Señor, y de repente se suelta con unas carcajadas. Se reía y se reía y se reía y se reía porque el Señor le mostró que ya estaba solucionado su problema. Y ella se reía y se reía y se reía y toda la iglesia empezó a reírse juntamente con ella porque la risa es contagiosa. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le mostró que ya estaba solucionado su problema. Porque ella, en vez de quedarse allá afligida, ella vino a la presencia del Señor. Y fíjese el problema que tenía. Ella le habían salido unas bolitas en la cara de cáncer. Tenía cáncer en la piel. Y ella ahí estaba en alabanza al Señor. Y prontito ya, ella ya no traía los curitas que traía curitas por acá y por acá. Ya no tenía los curitas, ya tenía la piel bien bonita. ¿Se fija? Pero ¿dónde vino a quedar todo eso? En la presencia del Señor. Cuando alabamos al Señor con todo nuestro corazón, ahí lo agradamos a Él. Y Él, que es tan maravilloso, derrama su bendición sobre nosotros. Cuando alguien viene y le trae algo a usted que a usted le gusta mucho, le agradó mucho, no haya que darle a la persona para granjearle, ¿verdad? Lo mismo con Dios. Nosotros necesitamos aprender a agradarlo. En Salmos 50, versículo 23 nos dice la palabra del Señor: el que sacrifica alabanza me honra, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Mire qué bonito. El que sacrifica alabanza. El segundo beneficio que obtenemos al alabar a Dios es que aumenta nuestra fe como resultado de nuestra alabanza a Él, la cual tiene que ir acompañada de acción de gracias. Y Salmo 9:10 nos dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire, no desamparó ¿a quiénes? A los que le buscaron. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Mire, siempre tenemos que dando gracias. Siempre hay por qué dar gracias, siempre. Después de adorar al Señor, debemos detenernos para hacer un examen de nuestro diario vivir. Y ahí es donde les decía, ¿verdad?, que tenemos que examinar cómo hemos vivido esos días. Mateo 6:12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La confesión es otro de los elementos que debe formar parte de nuestra oración diaria, porque todo pecado rompe nuestra comunión con Dios. No hay pecado chico, todos rompen nuestra comunión con Dios. Aún aquellos que dicen: ay, pero no fue nada. Para nosotros no fue nada, pero le abrimos puerta al enemigo. Entonces tenemos que ir a cerrar esa puerta pidiéndole perdón a Dios. Salmo 139, versículo 23 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24, y ve si hay en mi camino de perversión y guíame por el camino eterno. Mire, que nos animemos a decirle al Señor: examina mis pensamientos, ¿verdad? Él lo sabe todo. Él ya los vio, ya los conoce, ¿verdad? Pero nosotros de alguna manera creemos que los tenemos escondidos. A veces creemos que están escondidos y que Dios no los ve. Él lo vio todo. En respuesta a la súplica, el Señor nos recuerda el pecado que no hemos confesado y quedó guardado. Tenemos que arrepentirnos de él, confesándolo a Dios, aceptando por fe el perdón y la limpieza que Dios nos ha prometido. En Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando ya confesamos nuestro pecado, tenemos que creer que Él ya nos perdonó y nos limpió. Nos dejó limpiecitos. Ya cuando venga el diablo a querernos traer otra vez el recuerdo de aquel pecado para seguirnos acusando con él, ya le pedí perdón al Señor y el Señor me limpió con su sangre bendita, así que nada tienes conmigo.
porque ya pedimos perdón. Si nuestro pecado ha dañado a otra persona, debemos buscar la reconciliación con ella. Y si alguien nos ofendió, tenemos que perdonarlo sin demora. Aun cuando no nos pidió perdón, no es posible estar en comunión con Dios estando molestos con alguien. No podemos tener comunión con Dios si estamos enojados con alguien. No podemos, necesitamos estar bien con Dios. Y estamos bien con Dios cuando estamos bien con los demás, porque todos somos hijos de Él. Y aquellos que no lo conocen son creación de Él. Y la esperanza de Él es que nosotros les demos buen testimonio para que ellos se conviertan. Y si nosotros estamos enojados con ellos, ¿qué testimonio les estamos dando? Un mal testimonio, ¿verdad? El Mateo 5:24 nos dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, él no recibe lo que nosotros le damos si estamos enojados con otras personas. Necesitamos arreglar eso. Después de haber adorado al Señor, debemos detenernos para hacer un examen de nuestra vida diaria, para luego seguir a las peticiones que deberían de ser el último elemento de nuestra oración, comenzando pidiendo por el avance del reino de Dios, luego por las necesidades de otras personas y por último, las necesidades nuestras. Nosotros a veces oramos, ¿verdad? Por lo que yo necesito, por lo que yo necesito y por lo que yo quiero. Y nunca oramos por el avance del Señor, por el avance del reino del Señor aquí en la tierra, para que más gente se convierta, para que más gente conozca al Señor. No oramos por los siervos que están llevando la palabra a diferentes naciones. Hay lugares, mire, aquí estamos todavía, gracias a Dios, muy bien, pero hay lugares donde hasta son quemados. Entonces necesitamos orar por ellos, ¿verdad? Y también necesitamos orar también por las necesidades, pues, de vecinos y gente que conocemos que está pasando necesidad, así como también ponerle al Señor nuestras peticiones. Pero tenemos que hacer un orden. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, ¿dónde encontramos sanidad? Cuando a veces necesitamos que alguien más ore por nosotros para que haya esa sanidad. Se necesita. Y si yo me niego, ay, no, es que estoy muy ocupada, ay, ¿cómo se les ocurre? Mira que las horas que me hablan, no, yo voy a comer. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy prolongándole el sufrimiento a aquella persona. Entonces necesito dejar eso, ¿verdad? Tenemos que hacer lo correcto. En Mateo 6:11 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Cada día tenemos que buscar del Señor. No podemos hacerlo ahora sí, mañana no, toda la semana que viene no, ¿verdad? No, cada día. La oración es el pan nuestro de cada día, igual como la lectura de la palabra. Cada día. Y el versículo 13 nos dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén, ¿verdad? Todo es del Señor, a Él le pertenece todo. Mire, nosotros venimos al mundo desnudos y así vamos a salir, nada nos vamos a llevar. Ni siquiera el cuerpo, porque mire, cuando venimos al mundo, ya veníamos como bebé, ¿verdad? Pero cuando salgamos del mundo, el cuerpo se va a quedar ahí en la tierra. No se va a ir el cuerpo, ahí se va a quedar. Y qué tremendo, ¿verdad? Así que no debiéramos de andar peleando nada en la tierra. Ni siquiera, fíjese, de tener el mejor cuerpo del mundo. Todo se va a quedar. Al pedir por las necesidades ajenas, nos estamos ocupando del ministerio de la intercesión. De este ministerio se ocupa nuestro Señor Jesucristo. Cuando pedimos por otros, nos hacemos más semejantes a Cristo, convirtiéndonos en soldados de primera línea en el conflicto de Dios contra las fuerzas del mal. Nuestro Padre Celestial quiere que tengamos tiempo cada día para luchar en oración a favor del avance de su reino. Eso es lo que el Señor anhela, que nosotros nos pongamos a su disposición. En Efesios 6:19 nos dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Mire, Pablo suplicando que oraran por él también para que, mire, imagínense el apóstol Pablo pidiendo a la gente que orara por él. Todos necesitamos que oren para que podamos hablar la palabra correctamente.
Es bueno hacer una lista para cada día de la semana que nos ayude a orar para que la obra de Dios se edifique en varias partes, ¿verdad? Que la obra de Dios avance a varias regiones, no solo del país donde vivimos, sino también de todo el mundo. También por las personas que queremos o que están alrededor nuestro, que tenemos cualquier relación con ellos, necesitamos orar por ellos, aun aquellos que decimos, no, estos son tan malos que no se van a convertir, pues son por los que más tenemos que orar. Para que el Señor venga y haga la obra en sus vidas. Necesitamos pedir bendición para cada persona específicamente y también dar gracias por aquellos que ya o supimos que el Señor ya suplió la necesidad, darle gracias al Señor, no quedarnos como los leprosos, aquellos que se fueron, ¿verdad? Y no regresaron a darle gracias al Señor. Tenemos que ser agradecidos. Juan 16:24 nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, tenemos que pedir en el orden que lo ha establecido. Resumiendo, en el sentido más profundo de la vida cristiana, no se puede vivir sin oración. El ejemplo de oración más grande nos lo dejó el Señor Jesucristo. La Biblia habla mucho de la importancia de la oración, la adoración, confesión y petición. Como último, son 3 elementos que deben formar parte de nuestra vida de oración. Y en Filipenses 4:6, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos. No dice preocúpense por esto, por lo otro, por nada. ¿Por qué? Porque ya le llevamos todas nuestras peticiones a Él. Entonces, si le entregamos nuestras peticiones a Él, ya no tenemos preocupación, porque están en las mejores manos que pueden estar. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, ¿qué va a haber? Paz en nuestro corazón y en los pensamientos, porque a veces nosotros traemos los pensamientos por todos lados, ¿verdad? Llenos de miedo. Pero si nosotros le entregamos todo al Señor, Él va a darnos esa paz que necesitamos. Así que bueno, póngase de pie, vamos a orar porque el Señor es grande y maravilloso y el tiempo se nos fue. Así que Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas, pero muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que es infinita. Gracias, Señor eterno, maravilloso. Gracias porque grande y poderoso eres tú, eres divino, eres santo, santo. A ti, Señor, alabamos y bendecimos, Padre. Te damos gracias por tu amor eterno, por tu amor incomparable y maravilloso. Muchas gracias, Padre. Y así rogamos, precioso Dios santo y poderoso. Precioso Dios, clamamos a ti, Señor, para que tú sigas obrando, Señor, y el evangelio de Cristo se siga diseminando por toda la tierra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos por todos tus siervos, precioso Dios, en todo el mundo. Los poníamos en tus manos para que seas propicio a sus necesidades. Aquellos que están pasando necesidades, Padre, extiende tu mano poderosa sobre ellos y suple toda necesidad, Padre bendito de gloria, conforme tus riquezas en gloria, mi Dios eterno, santo y poderoso. Ábreles puertas de bendición ahí donde se les han cerrado, Padre, esos lugares, Señor, precioso Dios, santo y poderoso, herméticos, Padre, que no reciben tu palabra, precioso Dios, abre un hueco, Señor, para que penetre tu palabra y tu palabra venga, Señor, llenando esos lugares, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, precioso Dios, santo y poderoso Rey, así como te pedimos, precioso Dios, por todos los vecinos aquí alrededor, Padre, clamamos a usted, Señor, para que su mano poderosa se extienda y los saque, precioso Dios, de cualquier problema, de cualquier cosa que pudiera estar estorbándoles delante suyo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos perdón, precioso Dios, santo y poderoso, por todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Establecemos la paz con usted, precioso Dios, santo y poderoso Dios, y rogamos a usted, Señor eterno, maravilloso, para que usted en su grande amor y misericordia supla toda necesidad que haya en nuestro corazón, Padre, en nuestra mente, traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Permita, precioso Dios, santo y poderoso, que podamos entrar en su reposo, Padre, precioso Dios, ese reposo que solo usted puede darnos, precioso Dios, santo y poderoso. Clamamos a usted, Señor, para que usted nos permita entrar a su reposo, precioso Dios, santo y poderoso.
y nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, Señor, que solo puede venir de usted, Padre, esa paz que el mundo no conoce ni puede dar, precioso Dios santo y poderoso Rey. A usted clamamos, Señor, porque sabemos, Señor, que solo usted puede hacer lo posible. Le damos gracias, Señor, por derramar esa paz sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos entrar en ese reposo suyo, donde disfrutamos de su presencia, donde su presencia nos envuelve, donde su presencia nos arropa, precioso Dios santo y poderoso, donde su amor, precioso Dios, nos inunda, llenándonos, Señor eterno, maravilloso. Muchas, pero muchas gracias, Padre. Con un corazón agradecido, mi Dios eterno, lo ponemos todo en sus manos y le damos gracias por todo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cancelamos toda venganza, todo lo que el enemigo quiera traer para estorbar de cualquier manera es cancelada por el poder glorioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y declaramos, Señor, que usted nos ha hecho bendición para bendecir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Rey Santo.